En un rincón soleado de España, allá donde los campos se extienden verdes y tranquilos bajo el cielo azul, vivía un pequeño toro llamado Berdinardo. Las colinas y prados se fundían en un vasto mar de pasto que se mecía suavemente con la brisa, y al fondo, las montañas se alzaban como protectoras de aquel paraíso natural. Era una tierra rica en belleza, donde los sonidos de los pájaros y el zumbido de las abejas componían una sinfonía delicada que resonaba por todo el campo. Los días transcurrían con calma, y el sol acariciaba la tierra con un calor suave, como una caricia constante que llenaba de vida a todos sus habitantes. En este entorno vivían muchos animales, entre ellos un grupo de toros jóvenes, llenos de energía y fuerza, que pasaban sus días corriendo por los prados y jugando entre ellos. Se empujaban con sus cabezas y lanzaban fuertes bramidos, como si ya estuvieran preparándose para las grandes hazañas que los esperaban. Cada uno de ellos soñaba con un futuro en la plaza de toros, donde, según escuchaban, solo los más fuertes y valientes tenían el honor de mostrar su poder ante una multitud. Era una vida alegre y llena de camaradería, y todos ellos se conocían y compartían una meta común. Sin embargo, en medio de toda esta animación y actividad, había uno que se destacaba por su calma, Berdinardo. A diferencia de los otros toritos, a él no le interesaban los juegos ni las competencias. Tenía un carácter sereno y una naturaleza diferente, que lo hacía preferir la paz y la tranquilidad del campo. Su lugar favorito estaba en lo alto de una colina, bajo un gran árbol cuyas ramas se extendían como brazos protectores, ofreciendo sombra fresca y refugio del bullicio que lo rodeaba. Allí, en su refugio, Berdinardo se sentía en paz, alejado de la algarabía y de las expectativas que el resto de los toros sentía en sus venas. Bajo aquel árbol, podía dedicarse a lo que más le gustaba, simplemente existir, observando el campo y disfrutando del olor de las flores. Desde muy pequeño, Berdinardo había mostrado su carácter único. Mientras los demás toritos corrían y jugaban sin cesar, él se quedaba un poco atrás, observando con curiosidad pero sin querer participar. Era un toro grande y fuerte, y nadie dudaba de que podía ser tan poderoso como cualquiera de los otros si así lo quisiera. Pero en su corazón, Berdinardo no sentía el impulso de la competencia ni el deseo de pelear. Él solo quería disfrutar del mundo a su manera, en paz. A medida que iba creciendo, esta diferencia se hacía cada vez más evidente. Los otros toros lo miraban con extrañeza, algunos incluso se burlaban, llamándolo el soñador de la colina, porque siempre estaba apartado bajo su árbol, con una expresión tranquila en su rostro. Sin embargo, a Berdinardo esto no le importaba. Sabía que cada uno encontraba su alegría en cosas distintas y que, para él, lo más importante no era ser el más fuerte ni el más valiente, sino vivir con calma, observando la belleza a su alrededor. Con el paso del tiempo, Berdinardo continuaba creciendo bajo el sol español, siempre fiel a su manera pacífica de ver el mundo. Pasaba la mayor parte del día bajo su árbol favorito, disfrutando de la sombra y el aroma de las flores. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su comportamiento tranquilo, especialmente su madre, Sabina. Sabina era una vaca fuerte y orgullosa que se preocupaba profundamente por el futuro de su hijo. Como buena madre, deseaba lo mejor para Berdinardo y, aunque había intentado comprender su naturaleza sosegada, la creciente diferencia entre él y los otros toros la inquietaba. Los toros del campo se preparaban cada día para ser seleccionados para la plaza, y Sabina veía cómo los otros padres se sentían orgullosos de sus hijos que participaban en juegos de fuerza y coraje. Sentía que todos lo observaban, que susurraban cosas a sus espaldas sobre su hijo, el soñador de la colina. Un día, después de ver a Berdinardo una vez más bajo su árbol, decidió enfrentarlo. Se acercó a él con paso firme, y él la miró con su característica expresión tranquila. Sabina, sin embargo, tenía los ojos llenos de una mezcla de enojo y preocupación. Berdinardo, ya basta, le dijo con voz seria,
mirándolo directamente a los ojos. No puedes seguir viviendo así. Un toro no pasa el día olfateando flores y descansando. ¿Por qué no eres como los demás toros? ¿Por qué no juegas y te entrenas para la plaza? Bernardo, confundido por el tono de su madre, bajó la cabeza. No entendía por qué su manera de vivir le causaba tanta molestia a ella. Pero antes de que pudiera responder, Sabina continuó. Los otros toros y sus familias se burlan de nosotros. Dicen que eres débil, que eres diferente. Incluso dicen que me das vergüenza. ¿No puedes entenderlo, Bernardo? Sabina suspiró, agotada, y añadió, si pudieras comportarte como los demás, al menos podríamos ser respetados en el campo. Bernardo sintió una punzada en su corazón. Jamás había pensado que su comportamiento afectara a su madre de esa manera. Miró hacia su árbol y sus queridas flores, y por primera vez, dudó de su elección de vida. Su madre continuaba mirándolo, esperando una respuesta. Mamá, dijo en voz baja, casi temblando. Yo, solo quiero ser yo mismo. No me gusta pelear, ni correr sin motivo. Las flores y la sombra del árbol me hacen sentir feliz. Sabina lo observó, sin decir nada más. Luego, suspiró y, con una mezcla de resignación y desilusión, se dio la vuelta, dejándolo solo bajo su árbol. Bernardo se quedó allí, sintiéndose incomprendido y triste, viendo cómo la figura de su madre se alejaba. La conversación con su madre dejó a Bernardo con un gran vacío. Aquel rincón en la colina que siempre le había dado paz y alegría se sentía ahora sombrío, y por primera vez, las flores parecían carecer de su brillo habitual. Su madre no lo entendía, y aunque él siempre había estado seguro de su elección de vida, ahora se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Acaso debía esforzarse en ser como los demás? Bernardo se sentó bajo el árbol y dejó que una lágrima rodara por su mejilla. Nunca antes se había sentido tan solo, y el peso de las palabras de su madre resonaba en su mente. Miró a su alrededor, al campo donde los otros toros seguían jugando y ejercitándose. Algunos lo miraban de reojo y se reían en voz baja, como si se sintieran superiores por el simple hecho de ser diferentes a él. Bernardo cerró los ojos y suspiró profundamente. ¿Por qué no soy como ellos? Se preguntó en voz baja, hablando consigo mismo. Tal vez mi madre tiene razón. Tal vez estoy haciendo todo mal. Pero, en medio de su tristeza, el suave aroma de las flores llegó a su nariz. Aquel perfume familiar que tanto amaba parecía llamarlo de nuevo a la calma. Mientras respiraba hondo, sus lágrimas se detuvieron, y poco a poco, el dolor en su pecho comenzó a desvanecerse. Las flores y la sombra del árbol le recordaban quién era en realidad y cuánto le gustaba vivir en paz. Aún dolido por el rechazo de su madre y las burlas de los demás, Bernardo decidió quedarse allí, entre las flores, dejando que su fragancia lo rodeara. Aunque en su mente aún resonaban dudas, se prometió que, al menos por ese día, seguiría siendo fiel a sí mismo y a lo que realmente le hacía feliz. Los años pasaron, y Bernardo creció hasta convertirse en un toro grande y fuerte. Su musculatura era impresionante, y su tamaño destacaba incluso entre los demás toros. Sin embargo, a pesar de su físico imponente, no había cambiado en lo más mínimo. Seguía prefiriendo la paz y el descanso bajo su árbol favorito, disfrutando del aroma de las flores, mientras el resto del campo no entendía su comportamiento. La burla de los otros toros se convirtió en una constante. Se reían de su indiferencia hacia los entrenamientos y su falta de interés en demostrar su fuerza. Cada día, lo empujaban a jugar, a correr y a competir con ellos, pero él, tranquilo y sereno, rechazaba sus provocaciones y regresaba a su árbol.
A veces, cuando la presión y las risas de los demás se volvían demasiado pesadas, se apartaba para llorar en silencio, aunque se esforzaba por no dejar que el desánimo le quitara su paz interior. A pesar de todo, Bernardo se mantuvo fiel a sí mismo. Sabía que, aunque los demás toros no comprendieran su decisión de vivir en calma, él no necesitaba demostrar nada a nadie. Así, con paciencia y perseverancia, continuaba su vida en paz, recordando cada día que, al final, lo que realmente importaba era su propia felicidad. Un día, la vida tranquila de Bernardo y de todos los toros del campo cambió de repente. Al amanecer, varios hombres llegaron al prado, y su presencia desató una gran agitación entre los animales. Vestidos con trajes elegantes y sombreros de ala ancha, los hombres caminaban observando a cada toro con una mirada crítica, buscando al que mejor representara la fuerza y la valentía. La noticia de su llegada corrió como la pólvora. Aquellos hombres estaban buscando al toro más fuerte para llevarlo a la gran corrida en Madrid. Los toros del campo se emocionaron al instante y comenzaron a mostrar sus habilidades, corriendo, saltando y empujándose unos a otros para llamar la atención de los hombres. Todos querían demostrar que tenían la fuerza y la bravura necesarias para ser seleccionados, pues para ellos, la Plaza de Madrid era el mayor honor que un toro podía alcanzar. Bernardo, en cambio, se mantuvo en su lugar habitual, bajo su árbol. No sentía el más mínimo interés en impresionar a aquellos hombres, y aunque los otros toros intentaron convencerlo de que se uniera a la competencia, él simplemente los miró con su expresión tranquila y continuó disfrutando del perfume de las flores. Para él, la paz del campo era mucho más valiosa que cualquier reconocimiento o prueba de valentía. Los hombres pasaron junto a Bernardo, observándolo con curiosidad. Se detuvieron un momento, preguntándose por qué aquel gran toro no parecía tener el mismo entusiasmo que los demás. Uno de ellos, intrigado, intentó hacer que se moviera, pero Bernardo simplemente lo miró y volvió a inclinarse para oler una flor. Los hombres siguieron adelante, sin prestar más atención a Bernardo, pero sin saber que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría por completo la vida del pacífico toro. Una pequeña abeja, atraída por las flores, comenzó a revolotear alrededor de él. Bernardo, concentrado en la belleza de una flor especialmente fragante, no se dio cuenta de su presencia hasta que, de repente, la abeja lo picó en la pata. El dolor fue tan fuerte y repentino que lo hizo saltar y sacudirse de una manera que jamás había experimentado. ¡Ay!, gritó Bernardo mientras corría de un lado a otro, tratando de escapar del dolor que sentía. Los hombres que buscaban al toro ideal observaron la escena y quedaron sorprendidos por la potencia de los saltos y la fuerza que mostraba Bernardo. Nunca antes lo habían visto actuar de esa manera, y pensaron que aquel toro, el mismo que se mostraba tan sereno y pacífico, era en realidad una verdadera bestia de energía y coraje. «Ese es el toro que buscamos», exclamaron, señalando a Bernardo con emoción. «Bravo, poderoso, excelente. Eso es lo que necesitamos para la corrida en Madrid». Antes de que Bernardo pudiera comprender lo que ocurría, los hombres lo atraparon y lo subieron a un carro que lo llevaría hacia su destino. Bernardo miró el campo, aún confuso y asustado, y buscó la figura de su madre entre la multitud. Cuando Sabina escuchó la noticia de que su hijo había sido elegido para la gran corrida, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Después de tanto tiempo deseando que Bernardo se pareciera más a los demás toros, finalmente había conseguido que fuera reconocido. Pero, al enterarse de que en la corrida el toro debía pelear y, eventualmente, ser sacrificado, su orgullo se transformó en una angustia profunda. ¿Qué he hecho?, se lamentó Sabina mientras las lágrimas corrían por su rostro. Solo deseaba que encajara, que fuera como los demás, pero ahora se lo llevan y nunca más lo volveré a ver.
Sabina se dio cuenta de que, en su deseo de que Bernardo encajara y fuera como los otros, había olvidado lo más importante, la felicidad y la paz de su hijo. Ahora, se sentía arrepentida y devastada, consciente de que ya no había vuelta atrás. Desde lo alto de una colina, vio como el carro que llevaba a Bernardo se alejaba, y una profunda tristeza la invadió. El día de la corrida amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Desde tempranas horas, la ciudad vibraba con la emoción de los habitantes y visitantes que acudían al evento. La Plaza de Toros, una estructura monumental rodeada de arcos y decorada con banderas, parecía latir al ritmo de la multitud que se reunía en su interior. Las calles cercanas estaban llenas de vendedores que ofrecían abanicos, bebidas frescas y pañuelos con bordes rojos para agitar durante la corrida. Dentro de la plaza, la expectación era palpable. La arena estaba preparada, pulida y lista para recibir al toro y al matador. Los espectadores ocupaban sus asientos con entusiasmo y charlaban animadamente mientras esperaban el espectáculo. Bandas de música tradicional tocaban pasodobles, y los aplausos y vítores llenaban el aire en anticipación de la entrada del toro que habían descrito como el más poderoso y valiente de la manada. En la barrera, el matador ajustaba su traje de luces, resplandeciente bajo el sol, y se preparaba mentalmente para enfrentarse a Bernardo, que había sido presentado como un toro fuerte y desafiante. Aunque para él era una jornada más en el ruedo, los rumores sobre la imponente apariencia de Bernardo y su supuesto temperamento indomable lo habían hecho sentir algo de curiosidad. Aún no había visto a Bernardo, pero esperaba que el toro respondiera a sus movimientos con la fiereza que el público ansiaba ver. Por otro lado, Bernardo estaba encerrado en un pequeño corral dentro de la plaza, separado del alboroto que se desarrollaba afuera. Sus pezuñas se hundían en la arena desconocida, y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y preocupación. Todo era ajeno para él, diferente de su tranquila colina, su árbol y el suave olor de las flores. Echaba de menos su hogar y sentía un nudo en el estómago al escuchar los ruidos de la multitud. Con el tañido de una campana, la atención de todos se centró en la arena. La puerta del corral se abrió lentamente, y Bernardo salió al ruedo, observando con cautela cada detalle a su alrededor. Los murmullos de la multitud se apagaron cuando el toro hizo su entrada. Los aplausos se intensificaron y el matador se posicionó, listo para enfrentarse al toro que tanto esperaban. Bernardo avanzó con pasos lentos y cuidadosos hacia el centro de la arena, deslumbrado por el tamaño del lugar y el ruido de la multitud. Miró a su alrededor y notó los rostros expectantes en las gradas. Su cuerpo estaba tenso y sus ojos se movían rápidamente, tratando de comprender qué estaba pasando. De repente, su mirada se posó en un pequeño ramo de flores que alguien había lanzado cerca del centro de la arena. Las flores parecían tan frágiles y hermosas como las que él solía oler en su colina. Sin pensarlo dos veces, caminó hacia las flores, atraído por su familiar aroma y, en cuanto estuvo cerca, bajó la cabeza para olerlas. La multitud observaba en silencio, perpleja. Nadie esperaba que un toro tan fuerte e imponente reaccionara de una manera tan tranquila y gentil. Algunos espectadores comenzaron a murmurar, sorprendidos ante la extraña conducta de Bernardo, mientras que otros rieron, creyendo que aquello era parte de algún tipo de espectáculo cómico. Mientras tanto, el matador, que se encontraba a pocos pasos de él, movía la capa roja para llamar su atención. Intentaba provocar al toro, confiando en que Bernardo se lanzaría hacia él con fuerza. Pero Bernardo apenas levantó la vista, el ruido y la capa roja no eran lo suficientemente interesantes como para desviar su atención de las flores. En su mundo, aquellas flores representaban paz y calma, y en ese momento, eso era lo único que deseaba. La multitud comenzó a abuchear y algunos se levantaron, indignados porque el toro que tanto habían esperado ver en combate no tenía el menor interés en pelear. La reacción fue un desconcierto colectivo,
y se sentía en el ambiente la incomodidad que causaba la pacífica actitud de Bernardo. La frustración del matador era evidente. Movía la capa de un lado a otro, cada vez con más fuerza y energía, tratando de hacer que Bernardo respondiera de alguna manera. Gritaba y lo llamaba, haciendo todo lo posible por atraer su atención. Sin embargo, Bernardo no le prestaba la menor importancia. Estaba en su propio mundo, disfrutando de las flores y perdiéndose en sus pensamientos. Los asistentes comenzaron a gritarle al matador, exigiéndole que hiciera algo para que el toro actuara como un verdadero toro de corrida. El matador, molesto y avergonzado, intentó una vez más hacer que Bernardo se moviera hacia él, pero todos sus intentos fueron en vano. Finalmente, exhausto y humillado, tiró su espada al suelo y se arrodilló frente a Bernardo, en un gesto de resignación. ¿Por qué no peleas?, le preguntó el matador, casi en un susurro. Vamos, pelea. Bernardo levantó la vista y lo miró con sus grandes ojos tranquilos. No había miedo ni ira en su mirada, solo una calma que parecía provenir de algún lugar profundo dentro de él. El matador, ya exhausto y confundido por la reacción de Bernardo, sintió como su frustración iba transformándose lentamente en algo más. Sus manos, que habían sostenido con firmeza la espada y la capa roja durante años en incontables corridas, comenzaron a temblar. ¿Qué tenía este toro que lo hacía diferente? ¿Por qué, a pesar de su fuerza y presencia, se negaba rotundamente a pelear? Por más que el matador agitaba la capa y hacía los gestos tradicionales para incitar al toro, Bernardo simplemente permanecía en calma, con su mirada fija en las flores del suelo. La actitud tranquila del toro comenzó a calar en el corazón del matador, y sin saber por qué, bajó la capa y se acercó lentamente a Bernardo, como si quisiera entender lo que pasaba por su mente. Al acercarse, miró profundamente a los ojos de Bernardo. En ellos encontró algo que nunca había visto en ningún otro toro: inocencia. Aquellos ojos no mostraban miedo ni agresividad, solo transmitían una paz sincera y una aceptación de sí mismo que dejaba sin palabras al matador. En ese instante, el matador sintió una especie de revelación. Todo aquello por lo que había luchado, el sentido de las corridas, la búsqueda de gloria a través de la violencia, le parecían ahora vacíos y sin sentido. En el silencio de aquel momento, entendió que la verdadera valentía no estaba en la pelea, sino en la fortaleza interior y en la autenticidad de cada ser. Conmovido hasta lo más profundo, el matador decidió que no podía permitir que aquel toro inocente fuera sacrificado. Aunque su decisión podría generar críticas en su mundo, su conciencia le pedía que interviniera. Abandonando las formalidades de la corrida, se dirigió a los organizadores y les ofreció comprar a Bernardo. Aunque al principio hubo protestas, finalmente accedieron a su petición. Era un acto inesperado, pero el matador estaba decidido a salvar a Bernardo y enviarlo de vuelta a su hogar. Con una mezcla de respeto y cariño, se acercó a Bernardo y le susurró en voz baja: «Hoy eres tú quien me enseña algo a mí, amigo. Tú no perteneces a este lugar. Vamos, te llevaré de vuelta a tu verdadero hogar». Bernardo, como si comprendiera las palabras del matador, le devolvió una mirada serena, como agradeciendo en silencio su bondad. El regreso de Bernardo fue un viaje lleno de sentimientos encontrados. La tranquilidad de la colina, su árbol y el aroma de las flores estaban cada vez más cerca. Al llegar, Bernardo saltó del carro y corrió con alegría, su espíritu renovado por la certeza de que finalmente estaba en el lugar donde verdaderamente pertenecía. Sabina, al verlo regresar, corrió hacia él, incapaz de contener las lágrimas. Al principio, no podía articular ninguna palabra, su corazón estaba lleno de arrepentimiento. Sabina recordaba las duras palabras que había dicho, el deseo de que Bernardo cambiara y fuera como los demás toros. Pero ahora, frente a su hijo,
entendía cuánto había fallado en valorar su verdadera esencia. Dijo Sabina, entre lágrimas. Perdóname. Fui una madre equivocada, te empujé a ser alguien que no eres, y casi te pierdo por no entender que tu fuerza está en tu paz, no en tu pelea. Bernardo se acercó a ella, y con un suave movimiento de su hocico, la acarició. No había rencor en su corazón, y su amor hacia ella permanecía intacto. Para él, lo importante era estar de vuelta en el hogar, bajo el árbol que lo había visto crecer. Con un suspiro, se sentó entre las flores, y Sabina se unió a él, en un gesto de reconciliación y entendimiento. La vida continuó en aquella colina, pero para Sabina, cada momento era una oportunidad de aprender. Descubrió el valor de aceptar a los demás tal como son y la belleza de permitir que cada ser viva de acuerdo con su propia naturaleza. Bernardo se había convertido en una inspiración para ella y para todos los que escucharon su historia, un símbolo de paz y de autenticidad que perduraría en el tiempo. La historia de Bernardo es un reflejo de muchas vidas humanas. Como en la vida del toro, cada uno de nosotros enfrenta presiones para encajar en moldes impuestos, para responder a expectativas externas que muchas veces no coinciden con nuestra verdadera esencia. Bernardo nos muestra que el camino hacia la paz y la satisfacción personal radica en ser fieles a quienes somos, en encontrar aquello que nos llena de felicidad y perseguirlo sin miedo a ser diferentes. Para Sabina, su madre, la lección fue aprender a valorar la individualidad de cada ser. Al principio, como muchas personas, intentó que su hijo cambiara para encajar en los ideales de lo que creía que un toro debía ser. Pero su camino de autodescubrimiento le reveló que lo verdaderamente valioso estaba en aceptar y apoyar la autenticidad de aquellos que amamos, en lugar de empujarlos a cumplir expectativas ajenas. Finalmente, para el matador, la historia de Bernardo le enseñó que la valentía no siempre está en la lucha. A veces, ser valiente significa tener la firmeza de mantenernos fieles a nosotros mismos, de elegir el camino menos esperado y abrazar la paz. En el ruedo de la vida, la verdadera victoria no siempre está en la pelea, sino en la integridad y en la paz que logramos al vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar el autoconocimiento. Cuanto más conscientes somos de quienes somos realmente, más fácil nos resulta navegar por la vida sin desviarnos de nuestro verdadero camino. La autenticidad no es solo una cualidad, sino una herramienta para enfrentar las dificultades y un recordatorio constante de que no necesitamos ser como los demás para ser valiosos y vivir una vida significativa. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia de Bernardo, el toro que nos enseñó a todos el valor de la paz y la autenticidad. Si este relato te ha tocado el corazón, no dudes en compartirlo con aquellos que consideres que necesitan escucharlo. Quizá haya alguien en tu vida que necesite recordar la importancia de ser fiel a sí mismo y de encontrar la paz en su camino. Si te ha gustado, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias que inspiran y nos ayudan a reflexionar sobre la vida y nuestros valores. Gracias por estar aquí y por dejarnos ser parte de tu día. Nos vemos en la próxima historia, con nuevos personajes y lecciones que compartir.